Bienvenidos al video número 15. ¿Qué define nuestro voto? A grandes rasgos, los cambios políticos o de políticas serían fáciles de instrumentar si los identificáramos y supiéramos cuáles son. Dejemos de lado la economía porque es todo para otro tema de un video entero y son 10 pesos aparte. El problema para nosotros radica en que hacemos política en el siglo XXI con políticos del siglo XX formateados y educados por una educación del siglo XIX. Ya esto de por sí solamente es un quilombo. El sistema presidencialista que tenemos hace florecer caudillos y en torno a ellos se agrupan fieles. Esto se transforma por definición en una religión. Ellos, machistas, heterosexuales, blancos por supuesto, y casi todos viven en la capital. Cero federalismo le podríamos atribuir. Algunos se regodean de títulos y su formación en manos de este Estado normalizador y encuentran en los medios que lo reproducen empatía y aceptación. Terminan todos siendo funcionales, o sea, la resistencia que el poder necesita siempre. Hasta cuando piensa que son los más radicales, de antemano son los más domesticados. Por la Biblia, la culpa, la moral, la verdad y el juicio al otro. Clasifican entre buenos y malos y ellos siempre están del lado de los justos, honrados, morales y de buenos pensamientos. Esto de por sí es una estupidez en la época en que vivimos. El que se muestra contradictorio, sin culpa, amoral en términos religiosos, libre de esas mochilas castrantes y adoctrinadoras, con muchos defectos, autorreconocidos, aceptados, abiertos y propone cosas distintas, ese no es el mejor ejemplo. Y estamos hartos de los mejores ejemplos. En campaña se ve mucho eso. Abrazan pobres, abrazan niños cagados, perros sarnosos, lesbianas, trans, negros, extranjeros y infinidad de etcétera. ¿Qué mierda define nuestro voto? Entonces, los medios de comunicación. A vos que decís que no votás, o que decís que votás y elegís a este, o que votás para cambiar y elegís a este otro, el medio ya te dio la receta. ¿A quién le servirá ese voto entonces? Continuemos con temas mucho más interesantes. Gracias. Un honor. ¿Qué te lleva a escribir? Y a escribir letras tan profundas, como esa maravilla llamada Latinoamérica, esa canción que para mí es de las preferidas. Pues, mano, yo voy escribiendo dependiendo de cómo me voy sintiendo y de lo que me va afectando en mi entorno, alrededor mío. Y cuando escribí Latinoamérica, justo estaba saliendo de Nicaragua y había acabado de ver unos chamaquitos de un proyecto que venían de unas barriadas, como un proyecto social, como para tratar de sacarlos de la calle a estos chamaquitos. Y nada, tenía como unas fotos con ellos y sabía que quería escribir un tema como Latinoamérica. De hecho, estaba pensando en escribir algo como Buscando América, de Rubén Blades, como que dije, ¿cómo puedo escribir algo como Buscando América, pero que tuviese más palabras, porque soy rapero? Y entonces con esa foto en un avión, dentro de un avión, porque odio los aviones, y ahí es cuando mejor escribo, me da miedo. Usé el miedo junto con la foto y con la idea de escribir algo así, empecé a escribir ese tema de Latinoamérica. Me tomó un tiempo en llegar a donde quería, pero llegué ahí y después empecé a escribir en cada país. Escribí un verso, cada país latinoamericano. Así qué interesante, eso no lo sabía, pero sí. Qué letra, ¿no? Quien no quiere a su patria no quiere a su madre, y tienes razón. Es mucho más madura que
que hace 10 años. O sea, cuando yo tenía la edad de los jóvenes de ahora, no era tan maduro como ellos. Pero es también porque están expuestos a unas cosas que para mí eran imposibles estar expuestos por el internet, la globalización y toda la conectividad que existe hoy en día, que están expuestos a mucha información. Pero nada, que traten de usar la información de la mejor forma. Para mí depende, porque hay tantas cosas que le puedo decir a los jóvenes que no sé si hay una cosa en específico, pero sí que la más importante es que se eduquen, que estudien, y que para mí eso es lo más importante. La educación es es como fundamental para el desarrollo de los países, ¿viste? Y con la educación, por ejemplo, mi país dejaría de ser una colonia con más educación, y eso... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Rabindranath Tagore, ese gran poeta hindú, el que le puso Mahatma, alma grande, a Gandhi, decía: no basta querer, hay que saber el camino. Y por mi experiencia personal te puedo asegurar que el voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la misma corrupción. Nuestros jóvenes tienen mucha voluntad, tienen una rebeldía natural. Juan Montalvo, un gran escritor ecuatoriano, decía: hay del día en que los jóvenes no hagan temblar al mundo. Tienen que hacer temblar al mundo, pero en la dirección correcta, y por eso hay que preparar. Que tratan de evitar ese compromiso social de nuestros jóvenes. A pesar de ello existe, pero por ejemplo su compromiso ecológico, su compromiso ambiental, es impresionante. Sí. Los chicos que son vegetarianos, algunos incluso veganos, empezando en mis propias hijas, pero por compromiso, no porque no les gusta la carne, sino porque dicen: debemos dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, el único planeta que tenemos, esto debe ser sostenible, y el modo de vida, el modo de consumo que tenemos no es sostenible, y ese compromiso realmente impresiona, ¿no? Sí. Yo soy optimista, confío mucho en nuestros jóvenes, es necesario que se preparen, pero sí nos dan lecciones a cada momento de compromiso, de convicción, de preocupación, no solo de ocupación. Si tú dices, pero ¿cuál es la posición de este joven? Porque de momento no piensa anticuadamente, y eso a mí me gusta, ¿entiendes? Son críticos de lo que está pasando actualmente en Latinoamérica, y eso es importante. Es importante mantener esa cultura de ideales, pero también es importante moverse para adelante y crear culturas nuevas, y creo que estos jóvenes de hoy en día están creando como una mirada nueva, como un espacio que no existe, que no tiene nombre, que le quieren poner de centro, pero no es centro. Y es que son críticos de tanto de izquierda como de la derecha, y eso es interesante. Lo que tú dices, totalmente de acuerdo también en que hay dos polos, si quieres, ¿no? Pero siempre ha habido. Sí. Convencidos, comprometidos e indiferentes. Sí. Pero ahora ese núcleo, esa masa crítica, si tú quieres, de jóvenes muy comprometidos, sobre todo en cuestiones ecológicas, es sumamente interesante. Sí. Nos inspira, nos cuestiona, y como tú dices, ¿no? Son muy críticos, y eso es bueno, pero sin embargo hay que aumentar ese nivel de esa capacidad para la crítica, y eso viene a través de la educación, y sobre todo en América Latina necesitamos una educación que impulse mucho más la capacidad crítica, en este caso de nuestros jóvenes, pero de toda la... Cuando vemos graves peligros de sostenibilidad de nuestro modo de vida, esa es la mayor injusticia. Estamos consumiendo, destrozando el único planeta que tenemos. ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? No puedes prepararte para ocupar un puestito en la sociedad y tener éxito a nivel material. Tienes que prepararte para cambiar esa sociedad. Yo siempre trabajo con jóvenes, he sido profesor, y les decía: ¿quién es más joven, ustedes o yo? Y parecía una pregunta tonta. Le decía: bueno, a mí no me han domesticado todavía, sigo creyendo que se puede cambiar las cosas. Muchos de ustedes ya están instalados. Sí. Así que yo soy más joven de corazón que ustedes, ¿no? Está muy bien criticar, jóvenes siempre critiquen, pero inteligentemente, ¿no? Sí. Y constructivamente, y tratando de aportar con soluciones. No siempre se tiene. Algunos dicen: no critiques si no tiene solución. No, eso solo hay que criticar lo que tenemos la respuesta. No, se puede criticar las cosas sobre las que tenemos dudas, no estamos de acuerdo, sin tener una alternativa, pero en lo posible sí hay que ser propositivos. En todo caso, la juventud de hoy y su compromiso social, joven, el que quiere cambiar las cosas, decía Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero puede haber jóvenes viejos, ¿no? Aquellos que ya están domesticados, que solo buscan un puestito en la sociedad, consumir, acumular y morirse bastante rico para volver a ser polvo. Michel Foucault, El poder
una bestia magnífica, la locura. Ahora usted es aclamado como lógico sucesor de Sartre. Sartre no tiene sucesores, así como yo no tengo predecesores. Su intelectualismo es del tipo extremadamente inusual y particular, y hasta incomparable. Pero el mío no es de ese tipo. No siento ninguna compatibilidad con el existencialismo tal como lo definió Sartre. El hombre puede tener un control completo de sus propias acciones y su propia vida, pero hay fuerzas capaces de intervenir que no pueden ignorarse. Para serle franco, prefiero la sensibilidad intelectual de R.D. Laing. En su ámbito de competencia, Laing tiene algo que decir y lo vuelca en el papel con claridad, espíritu e imaginación. Habla en función de su experiencia personal, pero no hace profecías. ¿Por qué entonces habríamos de formular profecías cuando éstas rara vez se cumplen? De la misma manera admiro a Chomsky. Tampoco él profetiza, actúa. Participó activamente en la campaña norteamericana contra la guerra de Vietnam con sacrificio de su trabajo, pero en el marco de su profesión de lingüista. Aparentemente, usted insiste mucho en la vida mental opuesta a la vida física. La vida mental abarca todo. ¿No dice Platón más o menos esto? Jamás estoy tan activo como cuando no hago nada. Hacía referencia desde luego a las actividades intelectuales, que en el plano físico casi no se exigen. Tal vez otra cosa para rascarse la cabeza. Como mi padre, me incliné hacia la medicina. Pensaba especializarme en psiquiatría, por lo cual trabajé 3 años en el Hospital Saint-Agnès de París. Tenía 25 años, era muy entusiasta, idealista por así decirlo, y contaba con una buena cabeza y un montón de grandes ideas, aún en ese momento. Fue entonces cuando conocí a alguien que llamaré Roger. Un internado de 22 años lo habían mandado al hospital porque sus padres y amigos temían que se hiciese mal y terminara por autodestruirse durante una de sus frecuentes crisis de angustia violenta. Nos hicimos buenos amigos, lo veía varias veces al día durante mis guardias en el hospital y empezó a caerme simpático. Cuando estaba lúcido y no tenía problemas parecía muy inteligente y sensato, pero en algunos otros momentos, sobre todo los más violentos, era preciso encerrarlo. Lo trataban con medicamentos, pero ese tratamiento demostraba ser insuficiente. Un día me dijo que nunca lo dejarían irse del hospital. Ese horrible presentimiento provocaba un estado de terror y este, a su vez, generaba angustia. La idea de que podía morir lo inquietaba mucho y llegó a pedir que le hicieran un certificado médico donde constara que nunca lo dejarían morir. Como está claro, la solicitud se consideró ridícula. Su estado mental se deterioró y al final los médicos llegaron a la conclusión de que, si no intervenían con rapidez de la forma que fuera, se mataría. Así, con el consentimiento de su familia, procedieron a hacer una lobotomía frontal a ese joven excepcional, inteligente, pero incontrolable. Por más que el tiempo pase y haga lo que yo haga, no consigo olvidar su rostro atormentado. Muchas veces me pregunté si la muerte no era preferible a una no existencia, y si no, se nos debería brindar la posibilidad de hacer lo que querramos con nuestra vida, sea cual fuese nuestro estado mental. En mi opinión, la conclusión evidente es que aún el peor dolor es preferible a una existencia vegetativa, porque la mente tiene realmente la capacidad de crear y embellecer, incluso a partir de la más desastrosa de las existencias. De las cenizas siempre surgirá un fénix. Lo veo optimista, en teoría, pero la teoría es la práctica de la vida. En el fondo de nosotros mismos sabemos que todos los hombres deben morir. La meta inevitable hacia la cual nos dirigimos desde el momento en que nacemos queda entonces demostrada. De todas formas, la opinión común parece ser diferente. Todos los hombres se sienten inmortales. ¿Por qué, si no, seguirían los ricos abultando sus cuentas bancarias y haciéndose construir suntuosas viviendas? La inmortalidad parecería ser la preocupación del momento. Por ejemplo, algunos científicos están muy atareados en calcular por medio de máquinas de alta tecnología acontecimientos que deberían verificarse dentro de millares de años. En los Estados Unidos hay un interés creciente por la hibernación del cuerpo humano, al que en una época ulterior debería volver a llevarse a la temperatura normal.
Cada año la preocupación por la inmortalidad aumenta, aunque una cantidad cada vez más grande de personas mueren de un infarto a causa del tabaco y de la mala alimentación. Los faraones nunca encontraron la solución al problema de la inmortalidad, ni siquiera cuando se hicieron enterrar con sus riquezas, que esperaban llevar consigo. Dudo mucho de que seamos nosotros quienes resolvamos ese problema. Algunas palabras bien escogidas pueden ser más inmortales que una masa de ectoplasma congelado. Michel Foucault.